Bien, muy buenos días. Gracias por su asistencia. Disculpen el retraso. Me acompaña el consejero de Empleo, Industria y Turismo, que ha hecho un importante esfuerzo por incorporarse ya esta semana, aunque ha estado pendiente de los asuntos día a día y minuto a minuto, que les informará acerca de la posición del Gobierno sobre el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos que hemos conocido esta misma semana. Saben que Asturias tiene una alta concentración de industrias de estas características y no hace falta subrayar, destacar hasta qué punto es relevante conseguir un buen marco para asegurar nuestro futuro industrial. Bien, a continuación nos centraremos en este asunto de importancia trascendental para Asturias, pero antes paso a exponer otros de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. En primer lugar, hemos aprobado un gasto de 5,3 millones de euros destinados a financiar 4 convocatorias de subvenciones. 3 de ellas persiguen favorecer el desarrollo de proyectos empresariales de I+D+I con un presupuesto de 3,6 millones de euros. Y otra pretende facilitar la internacionalización de las firmas asturianas con una dotación de 1,7 millones de euros. En definitiva, todas ellas van dirigidas a aumentar la competitividad de las firmas regionales a través de diferentes vías, bien facilitando su acceso a mercados internacionales, bien fomentando la investigación y la innovación. Las líneas de ayuda son las siguientes: promoción internacional y diversificación de mercados, dotada con 1,7 millones de euros. Incluye 3 programas diferentes, 2 de ellos para empresas individuales y otra para proyectos en colaboración. En los 2 primeros casos se subvencionan, por un lado, parte de los gastos derivados de la creación de páginas web y material promocional, la asistencia a ferias, eventos y viajes comerciales, visitas de clientes y la participación en concursos internacionales. Por otro, se apoya la contratación de técnicos especializados en comercio exterior y, en cuanto a la iniciativa Coopera, tutelada por la Sociedad Astures, financia también costes de promoción, consultoría y gestión. La convocatoria para la ejecución de proyectos de I+D+I, diferenciales o tractores, dotada con 1,5 millones de euros, favorece la puesta en marcha de proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en cooperación empresarial, siempre en el marco de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente Asturias RIS3. En la ejecución de las actuaciones deben colaborar como mínimo 3 empresas, de las cuales al menos una debe ser tractora y otra pyme. Además, ha de participar algún centro público de investigación o centro tecnológico. Los costes subvencionables son los relativos a activos fijos, gastos de personal técnico, adquisición de materias primas, colaboraciones externas, protección de la propiedad industrial, patentes y gastos de auditoría. La línea Innova IDEPA cuenta con un presupuesto de 1,5 millones y tiene por objeto subvencionar proyectos de desarrollo experimental e innovación, también en el marco de la Estrategia Asturias RIS3, en concreto dentro de los programas Sostenibilidad, Bioeconomía y Mercados Agroalimentarios, Industria 4.0, Polo del Acero y Polo de la Salud. Los gastos subvencionables cubren activos fijos, personal técnico, materiales, colaboraciones externas, adquisición de patentes y protección de la propiedad industrial. Por último, el programa de cheques, dotado con 600.000 euros, persigue incrementar la competitividad de autónomos y pymes. En este sentido, financia servicios de asistencia técnica que prestan centros de innovación y tecnología en los campos de especialización de la Estrategia Asturias RIS3 o labores de consultoría contratadas a empresas especializadas en ámbitos como el diseño, la certificación, la implantación de soluciones tecnológicas, los procesos de sucesión, el crecimiento empresarial o el intraemprendimiento. Como recordarán, la semana pasada aprobamos también un gasto de 8,7 millones para financiar 4 convocatorias de subvenciones, una para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo y otras 3 para fomentar la inversión empresarial. Hoy aprobamos otras 4 por un valor global de 5,3 millones de euros. Hablamos de una cantidad total de 14 millones de euros en las 2 últimas semanas, una cifra nada desdeñable que demuestra la apuesta de este Gobierno por la I+D+I, la internacionalización y la modernización de nuestro tejido empresarial. Y por otra parte, también en el ámbito de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo hemos autorizado una partida de 1.034.947 euros para fomentar el uso de las energías renovables y las acciones de ahorro y eficiencia energética durante este año. Pueden solicitar ayudas empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios.
Los fondos facilitarán la puesta en marcha de unas 80 iniciativas que van a beneficiar a 45 empresas y autónomos y a 35 comunidades de vecinos y particulares. Además del total de actuaciones, cerca de 15 estarán relacionadas con la movilidad sostenible, dado que la convocatoria reserva para este fin 278.832 euros, en cumplimiento del compromiso adquirido por el Ejecutivo en la Mesa Regional para el Fomento de la Movilidad Eléctrica. Las actuaciones subvencionables serán aquellas ejecutadas entre el 27 de julio de 2018 y el 4 de octubre de este año. Y, por último, hemos aprobado una modificación de los procedimientos administrativos sobre asistencia jurídica gratuita, que permitirán reducir hasta en 30 días los plazos actuales para el abono de las indemnizaciones a los colegios de abogados y procuradores. La mejora en los periodos de pago será efectiva tras haber aprobado el Consejo de Gobierno una autorización de gasto en concepto de justicia gratuita para este año. De esta manera, y aunque los colegios profesionales deberán seguir justificando cada trimestre los servicios relativos al turno de oficio, ya no será necesario que los expedientes de pago cuenten con la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno. El acuerdo adoptado esta mañana contempla una subvención global y única por importe de 5.580.000 euros para la atención y el funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita de este año. Con esta partida prevemos atender las cuantías indemnizatorias que deben percibir abogados y procuradores por el último trimestre del año 2018 y los 3 primeros de este año. Con la decisión adoptada, el Gobierno de Asturias avanza de nuevo en la mejora del funcionamiento de un servicio público fundamental, que garantiza a las personas con escasos recursos el acceso a la defensa de sus intereses ante los órganos judiciales, avances que hemos puesto de manifiesto los últimos años con las siguientes decisiones. La mejora de los procedimientos administrativos con la simplificación de trámites y la reducción desde el año 2015 del periodo medio de pago en 1,4 meses. El incremento progresivo de las partidas presupuestarias con un aumento próximo al 48% desde el año 2012. Y el reciente acuerdo en el marco de la Comisión Mixta para la aprobación de un nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita que garantiza la actualización de las indemnizaciones y la creación de 15 nuevos baremos para abogados y procuradores. Cabe recordar que Asturias es la quinta comunidad autónoma con mayor gasto por habitante en este servicio, con cerca de 40 millones destinados a la garantía de este derecho constitucional desde el año 2012. En resumen, lo que antes se pagaba cada trimestre, ahora se produce la subvención en un único pago, por lo tanto eso va a mejorar y va a evitar además van a mejorar los procedimientos administrativos y por lo tanto que no haya que esperar 4 veces al año por un mismo procedimiento que se va a resolver de una sola vez. Es verdad que tiene que seguir justificándose de forma trimestral, pero los pagos ya no se producen con el riesgo que eso pudiera generar en un momento determinado de algún tipo de retraso, que en los últimos años ya digo que no se producía, pero con el riesgo añadido de que se pudiera producir ese retraso y además todas las cuestiones administrativas o burocráticas que hay que atender, se reduce a un solo pago en el año y, bueno, como ustedes pueden comprobar, en el mes de marzo, que es ya para todo el año 2019. Pues bien, ahora cedo la palabra al consejero de Empleo y a continuación ambos quedaremos a su disposición. Consejero. Muchas gracias, consejero. Como todos ustedes saben, a principios de esta semana se ha publicado, a título de información pública para presentación de alegaciones, el borrador, el proyecto de Estatuto del Consumidor Electrointensivo y su memoria de análisis de impacto normativo. A este respecto, decir que se trata de un instrumento que había sido repetidamente reclamado, que la postura del Gobierno del Principado a este respecto es conocida desde hace ya mucho tiempo, al respecto de que es preciso habilitar un conjunto de medidas que permitan disponer a nuestro sector industrial y en particular a nuestro sector industrial electrointensivo de un suministro energético y en particular un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible. Como ustedes saben también, el plazo para la presentación de alegaciones a este proyecto de Real Decreto configurado como Estatuto del Consumidor Electrointensivo finaliza el miércoles de la próxima semana. Estamos en este momento procediendo a un análisis detallado de los contenidos de ese Real Decreto, de ese proyecto de Real Decreto, para presentar nuestras alegaciones, como así haremos, en tiempo y forma. No obstante, les adelanto una primera valoración de los contenidos, repercusiones
e implicaciones que este proyecto plantea, ¿no? En primer término, tenemos que decir que las medidas que se contemplan, a continuación haré un somero repaso de las mismas, son positivas, pero consideramos que manifiestamente insuficientes para lo que se pretende, para la consecución de ese objetivo de un suministro competitivo respecto del entorno europeo y para habilitar la competencia de nuestras industrias en un mercado global estable en el tiempo, que permita diseñar planes estratégicos de inversión a nuestra industria y predecible. También en esta línea, considerando que la industria requiere una inversión continua, programada y previsible, ¿no? En este sentido, decir que, como digo, las medidas que se contemplan son positivas, pero consideramos que insuficientes. La exención del coste del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a los consumidores electrointensivos presenta un impacto relativo de unos 0,8 euros por megavatio hora. La exención del 100% a los consumidores electrointensivos e interrumpibles presenta un impacto en el entorno de 1 euro por megavatio hora, y la exención del 70% de los pagos por capacidad a los consumidores electrointensivos no interrumpibles supone una repercusión de unos 0,9 euros por megavatio hora. En el conjunto, estas dos medidas supondrán en el entorno de unos 2 euros por megavatio hora de reducción respecto de los costes que ahora mismo soportan, de los costes regulados que ahora mismo soportan estos consumidores electrointensivos. Se habilitan también otras medidas cuyo nivel de concreción todavía no es suficiente. Una de ellas es el mandato al operador del sistema del análisis de los coeficientes de pérdidas de las líneas de suministro eléctrico para los consumidores electrointensivos, tratando de ajustar en la medida de lo posible a la realidad. Es un efecto que se podrá valorar una vez que el operador del sistema, con un plazo de 6 meses a partir de la publicación del Real Decreto, lo valore y determine suficientemente. Se plantea también la cobertura de los riesgos derivados de los contratos a largo plazo de suministro eléctrico, con la condición de que al menos un 10% del volumen de ese suministro sea implementado a través de estos contratos a largo plazo, y la compensación de costes indirectos de CO2. En los documentos publicados se hace una estimación, teniendo en cuenta que esta es la única medida que habilita una implicación sobre los presupuestos generales del Estado. Actualmente el Ministerio de Industria dispone de una partida de 6 millones de euros. Hay comprometida la suscripción de un convenio que permitirá el traspaso de otros 70 millones de euros entre la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría General de Industria, lo cual nos pondría en unos 76 millones de euros en cuanto a dotación para esta partida, y se prevé la posible incorporación de otros 24 procedentes de otras partidas y conceptos, lo cual configuraría una partida presupuestaria a repartir entre estos consumidores electrointensivos y conforme a la normativa de aplicación del entorno de los 100 millones de euros. En cualquier caso, como decía al principio, consideramos que estas medidas, como digo, son positivas, añaden beneficios respecto de lo que actualmente hay disponible, pero consideramos que son insuficientes. En este sentido, como digo, estamos trabajando para hacer un análisis exhaustivo de los documentos publicados, primero. Segundo, para presentar las alegaciones en tiempo y forma, con anterioridad a ese miércoles de la próxima semana. Y sí que les puedo adelantar que nuestras alegaciones, digamos en su contenido sustancial, irán en la línea de tratar de aprovechar, de apurar al máximo las posibilidades que ofrece la normativa comunitaria en cuanto a la dotación de la partida correspondiente a la compensación de costes indirectos de CO2. Entendemos que quizás en este momento, y considerando las dificultades de implementación normativa que podrían plantear algunos otros mecanismos, entendemos que en este momento este mecanismo de incrementar hasta las
posibilidades que plantee la normativa europea, la dotación de esa compensación de costes indirectos de CO2 puede ser un elemento muy importante, sobre todo considerando la evolución de los precios de los derechos de emisión que ha tenido lugar últimamente. Esta es una primera valoración, como digo, medidas positivas, desde luego que añaden elementos favorables respecto de lo que ahora mismo estaba disponible, pero consideramos que insuficientes para aligerar, para atacar una solución definitiva del problema. En ese sentido, como digo, el Principado de Asturias presentará sus alegaciones en tiempo y forma y, sobre todo, en la orientación que les acabo de relatar, entendiendo que ese es uno de los capítulos que puede ayudar en la consecución de ese objetivo principal que siempre hemos mantenido de habilitar un escenario estable, predecible y precio final competitivo para la energía que se suministra a estos consumidores electrointensivos e industriales. Muchas gracias, consejero. Sin preguntas. Indudablemente, el hecho de que esta partida, como decía antes, sea la única que tiene un reflejo en los presupuestos generales del Estado y que este año se dispone de presupuestos prorrogados, desde luego no facilita el asunto. Como decía, en nuestras alegaciones trataremos de enfocarlas en el sentido de apurar todas las posibilidades que ofrece la normativa europea, esas directrices de la Unión Europea en esta materia, para tratar de habilitar un importe al máximo posible que trate de paliar, de compensar, de conseguir en términos de balance neto un precio final más ajustado al entorno, ese precio final competitivo que pretendemos respecto del entorno europeo para competir con digamos, las empresas de nuestro entorno en el mercado global. Imagino que se refiere digamos, al límite, los 2,5 euros, sí. Bueno, esa es, digamos, la barrera de entrada. Hay una diferencia en la implementación de las medidas que en el momento actual, en ese proyecto de borrador, está situada en la diferencia que se establece para los que aportan el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Normalmente, ese servicio de interrumpibilidad está proporcionado por los grandes consumidores electrointensivos. En este caso, digamos, se podría asimilar. No obstante, como digo, estamos estudiando el contenido en detalle y presentaremos alegaciones, probablemente en esta u otras materias, pero, como digo, hasta que no tengamos un análisis detallado de qué colectivos supone esa limitación de los 2,5 euros en cuanto a la intensidad de uso eléctrico, bueno, pues lo veremos ahí. Esa, en definitiva, es solo la barrera de entrada y luego la distinción en cuanto a la graduación de los beneficios que plantea el Estatuto viene dada de la mano del carácter o no interrumpible de esos consumidores electrointensivos. Preguntas. Bueno, indudablemente este estatuto, ya lo habíamos dicho desde un primer momento, está concebido para el conjunto de nuestra industria electrointensiva, pero en particular nuestra industria, podríamos decir, más electrointensiva, desde luego, es Alcoa, ¿no? Desde luego, entendemos que hay que esperar a que haya una versión definitiva del mismo. Trataremos de mejorar el contenido de este estatuto con la presentación de
de nuestras alegaciones. Me imagino que también así lo harán los distintos agentes involucrados, los sindicatos, las empresas, tratando de mejorar, de enriquecer este estatuto. Y la limitación establecida a nivel de la Unión Europea, bueno, hay una serie de directivas de comunicaciones que establecen determinados límites al respecto de la cobertura de los costes incurridos por las industrias electrointensivas. Como es sabido, además, este mecanismo, tal como está regulado, permite compensar los costes indirectos a año vencido, digámoslo así, Es decir, el año siguiente se habilita la convocatoria ya a resultados ciertos en función de las emisiones producidas por cada una de ellas. Se habilita esa compensación del año siguiente, se habilita para la compensación del año anterior. Es una cifra que, en efecto, trataremos de determinar en función de los conocimientos previos que tengamos de esos resultados del ejercicio pasado, pero que, como digo, irán en la línea de aprovechar al máximo, de apurar al máximo esas limitaciones que establecen las directrices europeas. Y como acabamos de ver, parece que en esta misma línea se pronunciarán otros agentes involucrados en el proceso. ¿Más preguntas? Es digamos, las aportaciones que realiza el Estatuto en esta configuración. Como digo, todavía no es un documento ejecutivo, es un proyecto que está sometido a alegaciones. Son aportaciones positivas, es decir, esas exenciones de los pagos por interrumpibilidad, de los pagos por capacidad, la potenciación, la habilitación de un marco que potencie la formulación de contratos a largo plazo de suministro eléctrico. Son medidas positivas, pero, como acabo de decir, consideramos que manifiestamente insuficientes. Son positivas, no están ahora mismo, y con estas incorporaciones serían positivas y mejorarían la situación actual, pero consideramos que son manifiestamente insuficientes para, digamos, plantear una solución definitiva en los objetivos que antes acabo de mencionar, ¿no? ¿Cree usted que si las modificaciones que se introduzcan no son las que ustedes pretenden, que se quedan por debajo, otras industrias que consumen bastante, como por ejemplo Asturiana de zinc, aunque su coyuntura en este momento sea buena, ante un traspiés a cualquier movimiento del mundo económico, pudiera llevarla a plantearse también lo que está ocurriendo ahora en Alcoa? Bueno, desde luego nosotros no vamos a hacer ninguna conjetura en esa materia, ¿no? Nosotros estamos aquí para tratar de habilitar un marco más positivo, mejorado respecto del que tienen actualmente. El Gobierno no va a hacer adelantos sobre, digamos, medidas o decisiones de carácter empresarial, como es obvio, ¿no? Pero, como digo, estamos aquí para trabajar en la mejora de ese marco de suministro eléctrico para nuestra industria y, en particular, para nuestra industria electrointensiva. En eso estamos. Desde luego, nuestra pretensión es que ese marco sea el mejor posible. ¿Le gustaría que fuera como el vasco? Bueno, esa es una cuestión diferente, ¿no? Es una cuestión diferente. Supongo que se referirá usted al beneficio, a eso que ha dado en llamarse el euskopeaje, al respecto de ese desglose en los niveles de tensión que beneficia a las redes entre 30 y 36 kilovoltios, ¿no? Bueno, ese es un asunto diferente. Desde luego, nosotros ya hemos manifestado abiertamente y desde hace ya mucho tiempo nuestra oposición a esa medida, ¿no? Para contextualizar de forma muy breve esta pregunta y que sepamos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Hace un par de años se produjo en la regulación, en la orden de peajes, se produjo un desglose en el nivel que habitualmente se denomina de media tensión, entre 1 y 36 kilovoltios, haciendo una diferencia entre 1 y 30 y 30 y 36. Esto, coincidentemente, supone un beneficio para las redes de distribución que están en ese intervalo, entre 30 y 36 kilovoltios, y que, coincidentemente, en el País Vasco pues tienen un nivel de tensión de 33 kilovoltios. Aquí el mayoritario está en los 24 kilovoltios en el entorno de esta región. Hay alguna zona que tiene 30 kilovoltios,
Pero eso, en definitiva, a los efectos prácticos, supuso una reducción de los peajes de acceso a redes para las empresas conectadas a este nivel de tensión, que podríamos catalogar como empresas medias, ¿no? Digamos, pues talleres de mecanizado, digamos, empresas de tamaño y de capacidad media. Desde luego, nosotros siempre hemos manifestado nuestra oposición a esa medida, pero ciertamente es una medida de otro ámbito, de otro ámbito. En este caso estamos hablando de la configuración de un ámbito para el conjunto de la industria nacional, que supone una implicación muy especial para la industria regional, considerando nuestro perfil, ¿no? Es una industria que, les recuerdo, que a día de hoy supone un 69% aproximadamente de nuestra estructura de consumo de energía final, cuestión que no sucede en ninguna otra comunidad autónoma del país. Asturias es la única región en la que la estructura de consumo de energía final está dominada con esa claridad por el sector industrial y, por tanto, este estatuto y todas aquellas medidas vinculadas al desarrollo de un marco competitivo, estable y predecible del suministro eléctrico resultan de particular relevancia, con particulares implicaciones en nuestra región. ¿Más preguntas? De aprovechar al máximo la cantidad que permitía la normativa europea, decía que esa cantidad aún no está por establecer, ¿no?, de manera definitiva, pero se acercaría a lo que planteaba mi compañera, de que podría ser del doble de esos 100 millones. No quiero hacer tampoco conjeturas a este respecto. Estamos tratando de tener en cuenta que para, digamos, hacer una estimación, del importe, necesitamos conocer una estimación de los derechos de emisión consumidos por las industrias en el pasado ejercicio. Una vez que lo tengamos, podemos hacer una estimación razonada, ¿no? Hay un conjunto de limitaciones, es una normativa, como casi todas, es una normativa pues bastante compleja, la europea, en esta materia. Son varias directivas, modificaciones de anteriores. Hay algunas comunicaciones que regulan adicionalmente las cifras que se pueden poner. Hay otras que establecen un decalaje en años sucesivos en cuanto a qué porcentaje máximo de los costes indirectos de CO2 incurridos se puede subvencionar. Es un conjunto de limitaciones relativamente complejo, pero que probablemente sí planteará una cantidad superior a la que está dotada en este momento, o que prevé el Gobierno poder dotar en este momento esos 100 millones de euros, ¿no? Es más que probable que la cantidad sea superior a esa, desde luego. Las preguntas. Quería saber si el Gobierno comparte las críticas que hasta respecto ha deslizado el secretario general de la FSA contra la actitud que ha tenido la cúpula de Alcoa, la que acusa de indecente y de generar miedo. Bueno, nosotros nos limitamos a manifestar la opinión del Gobierno, no hacemos evaluaciones de otras opiniones, ¿no? Nosotros sí que en alguna ocasión anterior, al principio del proceso, sí que habíamos manifestado pues una actitud poco positiva por parte de Alcoa al inicio del proceso, ¿no? En este sentido, nosotros ahora mismo estamos trabajando en unos ámbitos. La actitud de la empresa, si ustedes recuerdan, al principio del proceso era una negativa a la participación en reuniones con las administraciones, con los representantes sindicales, con los gobiernos autonómicos. Bueno, pues después de una primera etapa negativa en ese sentido, se ha incorporado a una mesa de diálogo, de negociación, que es ese comité que está presidido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y en ese comité es donde se están, en esa comisión que está integrada por el Ministerio, por las comunidades autónomas afectadas, Comunidad de Galicia y de Asturias, por los representantes sindicales y por la propia empresa. En ese comité, en esa comisión, es donde se están sustanciando la discusión de todas estas medidas. No olvidemos también que se está trabajando en paralelo en esa búsqueda de posibles inversores, etcétera, ¿no? En ese sentido, nosotros nos limitamos a participar en ese cauce de forma ordenada. Nosotros ahora presentaremos alegaciones una vez que hayamos analizado todas las posibilidades y contenidos de estos documentos. Presentaremos alegaciones tratando de mejorarlo, y entendemos que cualquier otra cosa, digamos, no aportaría
en positivo en esta materia. Nosotros trataremos de hacerlo así. Ya digo, nuestra valoración es esta. Nuestra valoración es que las medidas, desde luego, son positivas respecto de lo que hay ahora mismo, pero manifiestamente insuficientes, y en el turno de alegaciones trataremos de mejorar la propuesta. Bien, ¿una pregunta más? Sí. La actual redacción del estatuto del conjunto del plan de energía y clima que hizo el Gobierno sitúa a Asturias ante esa perspectiva de una nueva reconversión industrial de la que venía alertando el Principado. Bueno, el marco también hablando del marco estratégico de energía y clima, que recuerden ustedes que estaba integrado por 3 documentos: un documento de estrategia, un anteproyecto de ley y un documento de planificación. Estamos ahora precisamente también ultimando las alegaciones que vamos a presentar a ese paquete de documentos, ¿no? Saben ustedes que el plazo finaliza esta semana para la presentación de alegaciones a esos documentos. Obviamente son documentos muy extensos. Estamos hablando de un conjunto de 600 y pico páginas, y estamos ahora rematando las alegaciones a esos documentos. La postura del Gobierno del Principado en esta materia creo que es conocida desde hace ya mucho tiempo, no de ahora, ni de hace 6 meses, ni de hace 2 años, de hace ya bastante tiempo. Nosotros entendemos que, y hablando en términos globales, sin entrar en especificidades, entendemos que es perfectamente compatible la consecución de los grandes objetivos establecidos para el conjunto de la Unión Europea, esa estrategia de energía y clima, con unos objetivos establecidos con horizontes al año 2030, al año 2050. Entendemos que es perfectamente compatible con la preservación de un espacio adecuado para el desarrollo de la actividad industrial en particular y, como no, de algunos otros sectores difusos, de transporte, de edificación, etcétera. Simplemente tratamos de matizar el camino a seguir para la consecución de esos objetivos, y defendemos, naturalmente, que una región como Asturias, una comunidad autónoma como Asturias, que tiene un perfil energético e industrial tan singular, debe de seguir un camino, obviamente, adaptado a esa realidad de partida. Estamos hablando de un camino en el que intervienen tecnologías, en el que intervienen plazos y en el que interviene el desarrollo económico. El Gobierno del Principado está aquí para defender los intereses generales de sus ciudadanos y de sus empresas, y, por tanto, estamos tratando de plantear caminos que no sean lesivos, que no sean precipitados, que no generen impactos indeseables en esa transición energética. Simplemente eso, entendemos que son objetivos perfectamente compatibles. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarle sobre el juicio de Niemeyer, sobre la declaración de Natalio Grueso, que durante 2 días ha dirigido sus acusaciones al Principado. Bien, saben que no opinamos sobre los procedimientos judiciales en curso, ni sobre las estrategias de las defensas, ni sobre los acusados, ni en este caso, por lo tanto, permítame que no hagamos ninguna valoración porque no lo hemos hecho de ningún procedimiento judicial. ¿Más preguntas? Muy bien, pues, consejero, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.